Para quienes están visitándonos, queremos contarles que aquí en el Redil Estadio hemos iniciado una serie de predicaciones que nos va a llevar, digamos, de forma general por toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, con este lema: su historia, nuestra historia, es nuestra historia. Y que todos los eventos, todo lo que ocurre en la Biblia tiene que ver o tiene una conexión directa con nosotros. Y así lo hemos venido viendo en las últimas semanas. ¿Recuerdan cuál es el libro de esta semana? Deuteronomio. Así que por favor abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 18. Deuteronomio capítulo 10, verso 12 al 18. Muy bien, leemos la palabra del Señor. Leo en favor de todos, dice así: Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Circunciden, pues, su corazón y no sean más tercos, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Leamos el 19. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Bueno, cierra tus ojos, oremos al Señor. Padre, nosotros queremos una vez más agradecerte por dejarnos tu palabra para nosotros. Que estas historias que se narran y que se han registrado fielmente aquí en estos libros nos hace pensar en nosotros mismos como iglesia, como pueblo de Dios. Nos hace pensar que somos tan parecidos a Israel, que actuamos de las mismas maneras. Pero también, Señor, esta palabra nos recuerda que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, que no mudas, que no cambias, que las formas en las que trataste a tu pueblo en ese entonces, también así nos tratas a nosotros el día de hoy. Así que rogamos, Señor, que tú, por favor, hables a nuestro corazón y especialmente nos ayudes a recordar lo que es vital, lo que es esencial en nuestra vida como creyentes. Ante tantas cosas, Señor, que vivimos y enfrentamos, que no nos perdamos del llamado que tú nos haces. Pedimos eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, si ustedes han estado siguiendo los devocionales en casa y han podido escuchar un poco acerca de este libro, pero quizá para los que no han podido conectarse, de paso les animamos a que estemos ahí en el devocional en casa, que se emite de lunes a viernes, ahí en YouTube, nuestro canal de la iglesia. Hemos ido aprendiendo y entendiendo un poco más sobre el libro de Deuteronomio. Recuerden que este libro compone los 5 libros de la ley, o como se conoce también el Pentateuco, de ahí viene, 5 libros que fueron escritos por Moisés. Y este libro de Deuteronomio cierra, digamos, como ese libro completo.
De hecho, era solo un libro que luego fue dividido, pero digamos que cierra las palabras de Moisés. Ahora, nos es importante entender un poco el momento histórico en el que se escribe Deuteronomio. Todos recordamos la salida del pueblo de Israel de Egipto y recordamos, como ya se nos ha enseñado también desde aquí, que la primera generación, la que salió con Moisés de Egipto, pues esa primera generación quedaron todos muertos en el desierto. Y ahora Moisés se encuentra con la siguiente generación, o Moisés está con la siguiente generación, que es los que salieron, digamos, pequeñitos, muy pequeñitos, de Egipto, o que nacieron ya también en el desierto. Y ahora, esta segunda generación, Números nos ha contado 40 años de los sucesos y eventos en el desierto. Pero ya a este punto, esa segunda generación está a puertas de entrar a la tierra prometida. La tierra que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia. Pero ya se ha anticipado que esa tierra es una tierra, por un lado, que es próspera en gran manera, van a encontrar abundancia, pero también ellos van a encontrarse con pueblos que son idólatras, que no conocen a Dios y que van a tener una gran influencia sobre el pueblo. Así que Moisés está recordándole a esta generación la ley, o está estableciendo o renovando el pacto con esta nueva generación. Recuerden, porque esta generación no estuvo en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan cuando Moisés bajó con las tablas de la montaña? Bueno, esa generación que está aquí en Deuteronomio no estuvo ahí en el Sinaí. Por tanto, ellos necesitan que se les diga a ellos de primera mano, Moisés les recuerde o les hable acerca de esta ley y renueve el pacto con ellos. Eso es lo que tenemos en el libro de Deuteronomio. Esa es la manera en la que Moisés, entre otras cosas, está despidiendo del pueblo. Porque recuerden que Moisés no entró a la tierra prometida. Dios le dijo que solamente podía verla. Y yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero es uno de los momentos más tristes en la historia del Pentateuco, que uno dice, ¿cómo es que Moisés no pudo entrar a la tierra? Pero la palabra dice que Moisés en algún momento, digamos, actuó de forma que no debía y Dios no le permitió entrar a la tierra prometida a él, pero sí pudo verla. Así que Moisés está aquí dando sus últimas palabras. Este es un discurso, muchos hablan que son como 3 sermones en este texto, en Deuteronomio, o 3 mensajes, 3 discursos, en los que Moisés ya está diciendo, me voy y esto es lo último que ustedes tienen que saber. Esta es la última, digamos, instrucción que Dios le da a Moisés para con el pueblo. Así que claro, estas personas necesitan con urgencia saber y entender lo que Dios quiere de ellos. Pero ¿saben qué? A mí me ha pasado en las lecturas que hemos hecho que uno se termina identificando tanto con el pueblo, ¿no les parece? Es decir, uno lee la historia de Israel y uno dice, ahí estoy yo soy como ellos, yo actúo así. Pero también que uno mira cómo Dios ha tratado al pueblo y uno dice, Dios también me ha tratado así, Dios también ha obrado así. Así que nosotros, al igual que Israel, caminamos, queridos, en medio del peligro de olvidar el llamado del Señor y dejarnos arrastrar por las distracciones del mundo y las inclinaciones de nuestro corazón. Así que como Israel, también tú y yo necesitamos volver a recordar, que se nos vuelva a decir una vez más qué es lo que Dios requiere de nosotros como su pueblo para vivir conforme o de acuerdo a su voluntad. Tú y yo necesitamos hoy grabar en nuestro corazón y en nuestra mente este pedido. Por eso el título de esta predicación es así: lo que Dios requiere de su pueblo, es decir, de ti y de mí. Bien, para eso yo quiero responder 3 preguntas que podríamos hacerle al texto o que el texto nos ayuda como a responder. La primera pregunta que queremos responder
esta mañana es entonces, básicamente, ¿qué pide Dios a su pueblo? Miren por favor conmigo verso 13 y verso 14. De hecho, esta es una pregunta retórica. Y la pregunta es esta: está Moisés enfrente de esta generación y entonces les pregunta así: Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Esta es una pregunta profunda, es una pregunta trascendental. Y Moisés pues va a responder, digamos, en la misma pregunta se hace, digamos, notorio lo que Dios pide del pueblo. Y esto es lo que Dios pide: que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y quinto, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno. Aquí hay palabras que han venido, digamos, mencionándose en los capítulos anteriores, como temer, por ejemplo. Y además, esta última, guardar la ley, que también está capítulo 5, capítulo 6, pero también en muchas otras partes está. Aquí en esta parte, el capítulo 10, parece como si Moisés estuviese recogiendo estas palabras y poniéndolas en síntesis. Es decir, él está haciendo como una declaración resumida de lo que él viene diciéndole al pueblo. Las exigencias de Dios con su pueblo, ahora que van a entrar a la tierra prometida. Ellos debían temer a Dios, lo que significa, en otras palabras, como reverenciar a Dios o tener un respeto profundo por Dios, que ya hemos hablado, pero ese temer no es el temor que infunde la huida, sino más bien es el temor que nos conduce a ir a Cristo, pero reconociendo delante de quién estamos. Que sí debería temblarnos las piernas cuando estamos delante de la presencia de Dios, pero que ese temor, ese mismo temor nos cautiva hacia Él y nos hace reconocer y reverenciarlo. Andar en sus caminos, que hace referencia a obedecer a Dios, es decir, cumplir, seguir lo que Él ha dicho. Amarlo, que implica adoración o afecto desde el corazón. Ya hablaremos un poco más de eso. Servirle también, dice aquí Moisés, que es cooperar en su obra, que es trabajar en pro de sus propósitos. Y finalmente guardar sus mandamientos, que es, en otras palabras, ser fieles al Señor. Es decir, que Dios pide de nosotros fidelidad. Ahora, el conjunto de todas estas cosas que acabamos de mencionar en este verso 12 y verso 13, revela, digamos, lo que hay detrás de ese pedido. Es decir, Dios hace esta demanda del pueblo, pero Dios en eso nos deja ver la razón, el fundamento o el fondo. Y lo que está ahí claramente es que estas exigencias revelaban que todo dependía de una relación con Dios. Ahora déjenme mostrarles un poco mejor eso. Y creo que nos va a ayudar mucho entenderlo cuando miramos un poco más, digamos, a la luz del contexto de la historia y lo que hemos venido mencionando. Entonces, miremos una vez más desde el inicio. Y esto nos va a ayudar. Y creo que no debemos perder de vista esto para poder entender no solamente el Pentateuco, pero además la misma historia. Y para entender qué es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué todas estas cosas? ¿Por qué todo eso está puesto ahí? Bueno, es como que si levantáramos un poquito la mirada o nos paráramos en algo que nos ayuda a elevarnos y poder ver abajo. Eso nos permite una perspectiva más amplia y mejor para entender, ya entiendo por qué está esto ahí. Ya entiendo por qué está esto ahí. Pero miren, cuando Dios creó al hombre y a la mujer para que estuvieran ahí en el huerto del Edén, lo que Dios hizo con ellos
fue ponerlos en una relación directa con Él. Noten eso. De hecho, cuando Dios dice que creó a Adán y Eva a semejanza de Él, que es distinto a los animales, recuerdan que los animales no fueron creados a imagen de Dios, son criatura de Dios, pero mucho de lo que significa la imagen de Dios plasmada en el ser humano es lo que le permite al ser humano entrar en relación con Dios. Y es un tema muy profundo y muy bello. De hecho, ahí está la doctrina de la Trinidad. Por eso en Génesis dice hagamos, y no dijo hice. Hagamos a imagen. Es decir, Dios está hablando porque Él es un ser, tres personas que cohabita, ¿cierto?, en perfecta armonía. Y Dios nos puso en ese sentido para relacionarnos con Él en una relación de amor. En esa relación y en esa condición, Adán y Eva se deleitaban en su Señor, se gozaban en la presencia de Dios. Ahora piensa en lo siguiente. ¿Cómo sería el jardín del Edén? ¿Puedes imaginarte cómo sería el jardín del Edén? Imagínense un lugar como se nos describe en la Escritura. Árboles de toda clase, frutos de toda clase y en abundancia. Naturaleza hermosa, preciosa, colorida, animales de todas las especies, una tierra fértil. Imagínense una tierra completamente limpia, donde no hay ninguna parte de contaminación ni de corrupción. Ese era el jardín del Edén. Corría agua cristalina, es decir, era un lugar perfecto. Sin embargo, eso no era, digamos, el todo para Adán y Eva. Aunque eso representaba el regalo de Dios para ellos, y aunque Dios había preparado todo eso para la llegada de Adán y Eva, lo que realmente producía mayor gozo en el corazón de esta pareja es que Dios habitaba en medio de ellos y caminaba con ellos. Es decir, que ellos disfrutaban de una relación en completa libertad con Dios, donde Él los observaba y ellos vivían en medio de Él. Es esta relación de satisfacción en su presencia. Eso era todo. Ahora, ya nosotros entendemos y conocemos lo que pasó después de la caída. Pero lo que empieza a ocurrir después de la caída es que Dios está trayendo de regreso al hombre a ese estado de relación donde fluye el amor con Él, una relación de amor con Él. Por eso es que cuando uno mira la historia de estos 5 libros y empezamos a ver lo que Dios hace con esta gente, entonces comenzamos a ver lo que Dios quiere y pretende hacer. Por eso es que Dios le da promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que Él va a bendecir esa familia y por ello va a bendecir a toda una nación y luego a todas las naciones. Por eso es que Dios se acordó de Israel y de este pueblo pequeño que estaba ya en la esclavitud y que con mano fuerte Él vino para sacarlo y para liberarlo. Por eso es que Dios le dio leyes e hizo pacto con ellos y mantuvo su fidelidad pese a la gran infidelidad de Israel. Por eso es que Dios no los exterminó cuando ellos murmuraron y se quejaron tantas veces contra Él. Por eso fue que Dios habitó en medio de ellos en el tabernáculo. Por eso fue que Dios los disciplinó en el desierto, pero no los abandonó, ni olvidó sus promesas. Y también a esto se debe ahora que esta segunda generación se dispone a entrar finalmente a la tierra prometida. Noten ustedes que todas estas acciones de Dios lo que muestran es que Él está regresando o interesado en volver a poner a los suyos en una relación cercana, estrecha y de amor con Él. Es Dios mismo quien ha salido en busca de estos. No fue que Abraham un día
quiso buscar a Dios. Es que Dios le salió a Abraham al encuentro. Es que Dios decidió hacer pacto con él. Es que Dios decidió comprometerse con él y con su descendencia. Es por eso que Dios hizo todo lo que hizo. Y es la iniciativa de un Dios que ha amado. Y así lo vemos hasta el día de hoy. Ahora noten ustedes, por favor, en esta descripción del verso 12 y 13, si ustedes son observadores y pueden mirar sus Biblias, de estos 5 pedidos, ¿cuál es el que está en la mitad de esos cinco pedidos que hace ahí el Señor? ¿Cuál será? ¿Cuál? Amar. Noten ustedes, en medio de eso, teme al Señor, anda en sus caminos, y luego viene, ama al Señor, y después sirve al Señor y guarda sus mandamientos. Esos detalles, pues, digamos, no están ahí por casualidad. El asunto es que, noten ustedes que en el centro de la exigencia de Dios, del pedido de Dios, se encuentra este llamado, que lo ames. Porque si bien las Escrituras nos demandan fidelidad y obediencia al Señor, como ahí se describe, todo eso se pide en base a una relación de amor. Y déjenme mostrarles un momento cómo funciona eso de amor y obediencia. Noten por favor. Dios nos ha amado. Y podemos verlo en la lectura de estos libros. Dios ha amado a su pueblo de una forma increíble, de maneras desbordantes. Dios ha amado a un pueblo infiel, terco, duro, rebelde, obstinado, desagradecido, infiel. Pero Dios dice, yo amo a este pueblo. Así que en ese sentido, Dios entonces, en ese amor, nos llama a que correspondamos a su amor. Y así funciona esto. Los mandamientos y la obediencia que se exige proviene entonces de que tú y yo hemos entrado en una relación de amor con Dios. Es decir, amamos a Dios, por tanto, le obedecemos. O también podríamos decirlo de esta manera, nosotros obedecemos a Dios porque amamos al Señor, porque hemos sido introducidos, hemos sido puestos en una relación de amor. Así que así es como funciona. Y nosotros no deberíamos hacer distinción de estas cosas, ni escoger entre estas dos. Como quien dice, ¿qué escojo mejor? ¿Amar a Dios o escojo mejor obedecerlo? Y aunque parece contradictorio, déjenme decirles que es así como muchas veces funciona en la vida de los creyentes, que escogemos algunas de las dos. Y el peligro de hacer eso es que cuando tú escoges alguna de las dos o una por encima de la otra, nos conduce a dos grandes problemas. Si tú escoges amar a Dios y tú piensas que esta relación es solo romántica de amor y dejas a un lado la ley del Señor y lo que Él manda, entramos en una vida de libertinaje. Donde pensamos, no, Dios me ama y siempre me va a amar. Así que a Dios no le interesa mucho yo cómo viva. Porque en últimas su amor es tan grande y Dios es solo amor que Él jamás me mandaría a mí al infierno. ¿Qué nos conduce en ese sentido? A una despreocupación por la ley y los mandatos del Señor, de tal manera que terminamos viviendo de cualquier manera y deshonrando al Señor. Eso se llama libertinaje. Y la otra palabrita es, o lo que ocurre al contrario, es que si yo dejo a un lado el amor para centrarme más en los mandamientos y en la ley, entonces nos conduce al legalismo. Porque entonces lo que yo entiendo es que yo debo hacer todo lo que Dios dice, porque si no me va a ir mal. Pero no estoy interesado en una relación con Él. Es más una relación como de amo esclavo o algo así, en la que yo hago cosas. Para el libro de Deuteronomio
y la Escritura en general, estas dos palabras no están separadas. Es más, lo que Deuteronomio nos dice y Moisés nos dice es que estas dos verdades se entrelazan. El amor y la obediencia. La obediencia y el amor. ¿Dónde comienza una y dónde la otra? Es decir, están juntas. Están ahí juntas. Amar y obedecer. Piensa, por ejemplo, cuando tú, y esto nos ocurre a todos nosotros, piensa cuando tú y yo amamos a alguien profundamente. ¿Cómo obras tú con esa persona? ¿Qué haces tú con esa persona? ¿Acaso no nos interesa mucho agradar a esa persona? ¿Acaso no nos agrada a nosotros hacer lo que esa persona le gusta o quiere? Porque le amamos. Y ese es el sentido en que nosotros somos puestos en esta relación delante del Señor. Ahora miren por favor conmigo el final del versículo 13 en este pedido. Y que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Para qué? Para tu bien. Para tu bien. Noten, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? ¿Qué quiere Dios de ti? Bien. Dios quiere el bien para ti y quiere el bien para mí. Así que Él dice que estos mandamientos que Él nos da son para nuestro bien. Otra vez, esta es la relación de un Dios que nos ama. ¿Saben? Si nosotros pudiéramos entender mejor que los mandatos del Señor son para nuestro bien, ¿no les parece que nos ahorraríamos muchos dolores en la vida? Porque es que nosotros nos pasamos la vida pensando que es ese bien, pero para mí, de acuerdo a mí. Y eso es muy peligroso. Porque cuando tú y yo dudamos de la bondad de Dios en sus mandatos, corremos el mismo peligro de Adán y Eva. Cuando ellos pensaron, bueno, parece que Dios no es tan bueno. Y por eso nos ha reservado este árbol y por eso es que Él no quiere que comamos de esto. Cuando dudamos de la bondad de Dios en lo que Él nos dice hacer, es un gran peligro. Así que hermanos, esta relación de amor, versos 12 y 13 que se establece aquí en lo que Dios está pidiendo a su pueblo, es una entrega total de todo lo que somos. Esas palabras, como se escriben no solamente aquí, pero también como se escriben en el capítulo 6, en el verso 5, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es decir, esta relación implica todo, el compromiso total de lo que tú y yo somos. Nuestra mente, corazón, alma, fuerza. Dios quiere todo de ti y Él quiere todo de mí. No solamente una parte, no solamente un área de tu vida. Él quiere que todo lo que somos esté completamente relacionado con Él. Ahora déjenme hacer aquí alguna aclaración. A veces podemos pensar que la relación con Dios es como algo místico, como algo extraño que hacemos por ahí, en privado o en secreto. A veces hemos reducido la relación con Dios a un devocional. Ahora, por favor, entiéndanme bien lo que yo quiero decir acá. Lo que yo quiero decir es que quien tiene una relación con Dios tiene unas prácticas que evidencian esa relación. La lectura de la palabra, la oración, la meditación, el ayuno, tantas cosas de esas disciplinas espirituales. Digamos, son medios que Dios nos ha dado para acercarnos a Él y relacionarnos con Él. Pero lo que yo quiero decir es que muchas veces reducimos relación con Dios a un tiempo en el que yo leo la Biblia, hago una oración y ya. Como que esos 10 minutos o 15 minutos que tengo en cualquier momento del día, esa es mi relación con Dios. Y el resto del día yo vivo desentendido de Dios. O, como muchas veces llegamos a creer erróneamente, que relacionarnos con Dios es servir en la iglesia. Es que si yo hago algo en la iglesia, entonces me estoy relacionando con Dios. Y no, la relación con Dios es mucho más que eso.
Relacionarnos con Dios en la forma en que Moisés lo establece aquí, verso 12 y verso 13, significa que todo lo que somos en cada área de tu vida está en contacto con Dios. Toda área de tu vida está en comunión con el Señor. Es decir, que Dios quiere que, por ejemplo, tus finanzas estén relacionadas con Dios. ¿Cómo sucede eso? Bueno, que tú entiendes por la Escritura qué es lo que Dios quiere de tu dinero. ¿Cómo es que Dios quiere que tú administres? ¿Cómo es que Dios quiere que tú des? ¿Cómo es que Dios quiere que tú vivas la economía? Eso es relacionarnos con Dios. Que tu vida sentimental se relaciona con Él. Que tus pensamientos se relacionan con Él. Que tus relaciones con otros están conectadas con Dios. Que tus pasiones, tus deseos más profundos están relacionados con Dios. Que tu matrimonio está relacionado con Dios. Tu crianza de los hijos está relacionado con Dios. Tu trabajo, lo que tú haces y estudias o lo que en este momento Dios te permite hacer está relacionado con Dios, tiene contacto con Dios. Dios está inmerso en eso. En la forma en la que tú hablas, Dios está ahí. Eso es, queridos, tener relación con Dios. Y eso es lo que Moisés le está comunicando al pueblo y eso es lo que Dios nos comunica a ti y a mí hoy. Porque esto es lo mismo que Dios quiere para ti y para mí hoy. Esta vivencia, esta vida completa para el Señor. Completa para el Señor. No algunas partes. No, esto sí es tuyo, Señor, pero esto no. Aquí no entra, Señor, no. Todo lo que somos, todo lo que tú eres, la pregunta sería, ¿está en contacto hoy con Dios? Todo lo que tú eres hoy se relaciona con Dios. Ese es el llamado a caminar con Dios en todo momento. Así que, ¿qué pide Dios de nosotros o qué pide Dios de su pueblo? Verso 2 y verso 13, relacionarnos con Él. Segunda pregunta que respondemos de este texto. ¿Por qué Dios pide esto de su pueblo? Es decir, si Dios pide esto, entonces podríamos preguntarle también a nuestro texto, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos hace esa exigencia a nosotros? Bueno, vean conmigo por favor verso 14 y el verso 15. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay, lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de sus padres, los amó y escogió de su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Para decirlo de manera sencilla, la razón por la que Dios exige eso de nosotros es porque nosotros somos posesión suya. Le pertenecemos a Él. La razón por la que Israel debía vivir o responder a esa exigencia de Dios es porque Israel le pertenecía a Dios. Y es muy interesante como Moisés lo presenta allí. Noten que en el versículo 14 dice así Moisés. Lo que él está diciendo es, todo el universo ¿de quién es? Todo es de Dios. Los cielos y los cielos de los cielos le pertenecen a Dios porque Él los creó, por tanto Él es su dueño. Todo lo que existe, lo que vemos y aún lo que no vemos es de Él. Pero luego el versículo 15 lo que Moisés dice es, sin embargo, aunque todo es de Dios, todo es de Dios, todo le pertenece a Él, Dios quiso tener una posesión especial de Él. ¿Cierto? No sé cómo se pudiera, digamos, ilustrar un poco, pero se me ocurre en este momento. Es como que tú tienes muchas cosas que te pertenecen a ti en casa. Pero hay algo en particular que tú dices, esto es especial para mí. Que tú dices, si se entran los ladrones y se llevan cualquier cosa, pero que no se me lleven esto. Esto es mío, es como algo así.
Todo es tuyo, pero hay algo que es especial para ti, que tú lo preservas, que tú lo guardas, que tiene un significado especial. Y eso es lo que Dios hace con su pueblo. Todo es de Él, pero Dios ha decidido libremente tomar para sí a un pueblo, a un hombre, a una familia, a una nación, a un pueblo, para bendecirlo. Dios decidió apartar para Él, para que en ello recayera todo su amor, toda su fidelidad, sus promesas, su cuidado, su protección. Para entrar en relación con ellos, como ya hemos dicho, Israel de entre todos los demás pueblos fue escogido. Ahora, noten ustedes también, por favor, en el verso 15, que Dios destruye la idea de que esto haya sido por mérito de Israel. Dios recuerda que la elección de ellos no se basó en algún mérito que ellos tuvieron o hicieron, sino realmente, dice el verso 15, que Él los tomó porque se agradó de sus padres y los amó. Y entonces dice, y los escogí. O yo escogí a su descendencia, a ellos y ahora a ustedes. Dios está diciendo, yo me agradé de ellos, yo los amé y por tanto yo los escogí, los separé, los aparté como posesión especial o tesoro especial para mí. Pero Dios quiere decir claramente, no vayan a pensar que eso fue en virtud de ustedes. Miren por favor conmigo un poquito antes en el capítulo 7, y si tienes ahí tu Biblia, ve por favor ahí capítulo 7, en el verso 6 leemos esta partecita donde se enfatiza mejor esto. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha ¿qué? Escogido. Te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Verso 7. Noten por favor. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. En otra versión, creo que la Nueva Versión Internacional, la palabra que traduce ahí no es más pequeño, sino traduce el más insignificante. Creo que suena mejor, ¿cierto? El pueblo más insignificante. Es decir, Dios no tomó para sí los más fuertes, los más valientes, los mejores. No, todo lo contrario. El pueblo más insignificante Dios tomó para sí. Ahora miren por favor rápidamente, es que me parece interesante como está escrito en diferentes partes. Pero miren conmigo capítulo 9, el verso 5. Una vez más, Moisés quiere como meter esto en el corazón, en lo más profundo del corazón de Israel y por ende también de nosotros. Dice verso 5, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsará delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta tierra para poseerla, pues eres ¿qué? Eres un pueblo terco. Es decir, en otras palabras, es que no mereces nada. Lo que estás recibiendo, lo estás recibiendo de pura gracia. Estos pasajes son vitales y claves en el Antiguo Testamento para hablar sobre la elección de Dios. Que Dios escoge a los suyos, soberanamente Él escoge. Pero que Él los escoge por la única razón de su amor y de su bondad. Esa elección que Dios hace nace exclusivamente de su amor y voluntad que es libre. Esto es, queridos, el fundamento del Evangelio. Que tú y yo podemos decir que Dios nos escogió. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si tú estás en Cristo hoy, no sé si te has hecho alguna vez esta pregunta. ¿Por qué Dios te escogió a ti?
y no a otros? ¿Por qué te escogió a ti? ¿Por qué a mí? Porque es que ahora yo soy pueblo de Dios. Porque es que yo ahora gozo de todas esas promesas y bendiciones y esperanzas que están reservadas solamente y exclusivamente para aquellos que son de su pueblo. ¿Y sabes qué? Al tratar de responder eso, solamente podemos saber esto: no fue por nada bueno que hiciéramos. No fue porque tú y yo un día nos levantamos y se nos prendió el bombillo de buscar a Dios. No, no es porque tú indagaste en todas las religiones del mundo y llegaste a la conclusión que la más coherente es esta. No, es decir, nada en nosotros hay. De hecho, cuando pensamos en estas preguntas, llegamos a esta conclusión más bien: que toda nuestra vida, queridos, toda nuestra vida más bien es una descalificación para ser escogidos. Si tú empiezas a indagar en tu vida y a revisar tu vida y tus años que han transcurrido en esta tierra, tú te vas a dar cuenta que los argumentos o las razones para no ser escogido las tienes todas. Todas las tenemos. Todas las razones y todos los argumentos para que Dios no nos escoja están ahí. Y no encontramos ni uno para que Dios nos escogiera. Por eso es que Pablo en Efesios capítulo 1, déjenme leerles rápidamente este texto. En Efesios capítulo, Pablo menciona lo siguiente. Capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, ¿cómo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Antes. Y noten que aquí Pablo no dice antes de que nacieran, ni siquiera dice eso. Antes de la fundación del mundo. Si cuando tú y yo ni siquiera estábamos en los planes de nadie, Dios ya te había escogido. ¿No te parece precioso eso? Precioso eso. Así que por supuesto, aquí no hay mérito absolutamente en lo más mínimo, nada hay, por la simple razón que fuimos escogidos aún antes de venir a este mundo. Hermanos, esto es importante repetirlo una y otra vez. ¿Saben por qué? Porque tantas veces tú y yo olvidamos esto. Nuestra inclinación permanente es a pensar de la siguiente manera: si Dios me escogió, o si Dios me bendice de alguna manera, es porque algo debía haber hecho que llamó su atención. Y miren, a veces teóricamente tenemos estas verdades en la mente, pero nuestro corazón muchas veces nos juega una mala pasada. Porque ahí está, recibes una bendición, te llaman del trabajo que tanto querías y te dicen: estás contratado. Y tú piensas casi que automáticamente: Dios me está bendiciendo, ¿qué hice bueno? ¿Qué hice bien? Y muchas veces nosotros podemos pensar: claro, como esta semana leí mal la Biblia, esa semana no me perdí ni un devocional en casa. Es más, hasta tomé notas y escribí comentarios en el YouTube. Claro, como yo doy ofrendas, como yo diezmo, como yo ayudo a otros. Claro, como yo nunca falto a la iglesia y hago todos los esfuerzos por participar de todas las actividades, etcétera, etcétera. Hermanos, piensen ustedes que muchas veces nuestro corazón nos engaña. Porque aunque tenemos esta claridad: no, esto es de gracia, de gracia. Revisen en sus corazones, porque yo he revisado en el mío y me he dado cuenta de que muchas veces pienso así.
pienso así. Como que yo hice algo bueno, algo hice ahí que Dios le llamó la atención. Pero también sucede al contrario. Cuando nos sucede algo malo, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Qué hice de malo? ¿Qué hice de malo? ¿Cómo ofendí? Claro, es que yo no vi el devocional ayer. De razón. Como no oré esta mañana, claro, ahí está. Dios me cayó encima. ¿Saben que mucho de eso es la crítica que hacen los amigos de Job a Job? Ellos le dicen, no es posible que tú vivas todo esto si tú no has hecho algo malo. Cuéntanos, Job, dinos, háblanos, escudriña. Tú eres un terco, tú no quieres decirnos, pero hay algo ahí que tú escondes, porque no es posible que te vengan todos estos males si no has hecho algo malo. Esa es la lucha que tiene Job con sus amigos. Y esa es la verdad para nosotros también muchas veces. Hermanos, tú y yo necesitamos recordar reiterativamente esta verdad. Mira, si viviéramos más preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué me escogiste a mí, Señor? Yo creo que tú y yo viviríamos más, por un lado, más en humildad y más en gratitud. Cuando estamos en momentos de dolor y angustia, podemos pensar que somos de Él. Hermanos, y eso no es un consuelo barato. Esa es la gloriosa esperanza y verdad divina que sostiene nuestra vida. Cuando vienen cosas difíciles a tu vida y que muchas veces tú y yo nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me ocurre esto? Casi que automáticamente deberíamos pensar de esta manera. Esto que me está ocurriendo, que me lleva a preguntar, ¿por qué a mí? Yo debería rápidamente pensar, ¿por qué a mí me has bendecido de estas formas? Como dice Efesios capítulo 1. ¿Sí me entienden lo que quiero decirles? Es decir, uno debería preguntarse, ¿por qué a mí me escogiste entre tantos? ¿Por qué me abriste a mí los ojos para entender el Evangelio y la verdad de Jesucristo? Porque hermanos, nosotros no somos mejor que nadie. Nosotros no somos mejor que los que están afuera, de ninguna manera. Solamente nosotros fuimos objeto de la gracia y la misericordia de Dios por su libre voluntad, determinación. Así que eso nos debería conducir a encontrar consuelo. Pero aún también cuando estemos en momentos de éxito y de gloria humana, deberíamos recordar también. Hemos leído hoy, ¿se acuerdan? En el capítulo 8, cuando ustedes entren allá y cosechen y tengan abundancia y construyan sus casas, no olviden quién los trajo acá. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Deberíamos preguntarnos más eso. ¿Por qué a mí? No merezco nada. La última pregunta, hemos respondido a la pregunta, ¿qué nos pide Dios? ¿Por qué Dios nos pide esto? Y en último lugar, quiero responder esta pregunta, es ¿qué se necesita para cumplir lo que Dios pide? Miren por favor conmigo otra vez verso 10, verso aquí 16. Dice, circunciden pues su corazón y no sean más tercos, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Muestren pues amor al extranjero porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. El verso 16 muestra lo que se necesita para cumplir con lo que Dios ha requerido. Y es esto, que tu corazón y mi corazón sean circuncidados. Circuncidados. Para quienes no saben a qué hace referencia esta palabrita, la circuncisión. La circuncisión era, como encontré acá, retirar el prepucio del órgano genital masculino como señal del pacto. Era una señal externa que identificaba al pueblo que pertenecía a Dios. Así hizo pacto Dios con ellos. Pero con el tiempo, Dios enseñó que la circuncisión era apenas un símbolo de lo que Dios quería hacer en el corazón de su pueblo.
De aquí es donde se empieza a aplicar la expresión circuncidar el corazón. Miren, hermanos, la historia de Israel es la historia de un pueblo que fracasó en ser fieles al Señor. La gran pregunta de Deuteronomio es esta. Es como que Deuteronomio termina con esta pregunta. ¿Sabe que ahora las series terminan como en incógnita, no? Esa es la clave de las series. Que ya van a terminar y lo dejan a uno como, ¿y qué sigue, no? Y entonces uno, ¿qué hace? No, pues toca ver el siguiente porque no, como saquear así, ¿cierto? Y después de 6, 7 horas que se acaba la temporada, uno cree que va a llegar al final y lo dejan en las mismas, para el otro año. Pero uno termina Deuteronomio y Deuteronomio termina como con la expectativa, porque aquí es un pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Y la pregunta es, ¿podrá este pueblo, podrá esta segunda generación cumplir con lo que sus padres no cumplieron? Es como la incógnita ahí, ¿cierto? Así termina. De hecho, el resto de la historia, de los libros históricos que vamos a ver después, Josué, Jueces, Ruth, que vamos a ver, es la respuesta a esa pregunta. Pero Moisés, guiado por el Señor, como siervo del Señor, ya podía vislumbrar en el futuro lo que vendría. Así que por allá en el capítulo 30, ya en sus últimas palabras, cuando Él les habla de las maldiciones y las bendiciones y todo eso, Él les dice, un día ustedes van a ser llevados cautivos. Lo que está diciendo Moisés, ustedes van a fracasar en esto. Y eso lo veremos en los siguientes libros. Ante tal panorama, queda claro, hermanos, que para cumplir verdaderamente la ley de Dios, se necesita más que simplemente recibir un mandamiento y tener la intención de cumplirlo. Es decir, el ser humano y la historia de Israel nos muestra que es imposible. Nosotros fracasamos y fracasamos y fracasamos y fracasamos. Israel fracasó una y otra vez, una y otra vez. Se levantaba y caía, amaba a Dios, pero luego se iba a otros ídolos. Y esa es la historia de Israel. Así que Dios desde aquí ya está diciendo, hay algo que ustedes necesitan para poder cumplir mi requerimiento. Y no es solamente una estrategia o una buena intención. Así que por allá en el capítulo 30 de Deuteronomio, esto es lo que Moisés le dice al pueblo. En el 30 versículo 6. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames, nota por favor eso, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Qué necesitaba el pueblo? Circuncisión. ¿Y quién hacía eso en el corazón? Dios. ¿Para qué? Para que entonces ellos pudieran realmente amar al Señor. Y en Romanos, perdónenme que he dado muchas citas, pero es que me parece tan interesante las conexiones que hace la palabra. En Romanos capítulo 2, verso 28, miren lo que dice Pablo. Porque no es judío el que es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Esta circuncisión de la que está hablando Dios aquí en estos textos es cortar todo aquello, todo impedimento o dificultad para cumplir con lo que Dios nos llama. Cuando estamos en Cristo, hermano, lo que Dios hace no es apenas una restauración del corazón. Lo que Dios hace es una cirugía, como también se nos ha enseñado aquí, es una cirugía de corazón abierto para cambiarnos el corazón. Por eso Ezequiel dijo en el capítulo 34, verso 26, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes.
Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Hermanos, ahora que estamos en Cristo, podemos responder a su llamado porque se ha efectuado una obra interna en nuestro corazón. Ahora cuando tú estás enfrentándote a la tentación, cuando tú estás afuera, enfrente de la tentación, ya tú no puedes decir, es que yo no puedo. No, sí puedes, pero no por tus fuerzas. Tú puedes porque tu corazón ha sido transformado, porque ahora tienes una nueva disposición adentro de ti, porque ahora el Espíritu Santo mora dentro de ti, Cristo, Dios mismo está dentro de ti. Entonces tú sí puedes decir ahora no a eso, no veo eso, no voy a ese lugar, no hablo de esa manera, no me junto con aquel. No, ¿por qué? Por esa obra que Dios ha hecho en nuestros corazones. Juan Calvino dijo esto: cuando Dios manda al pueblo circuncidar su corazón, al tiempo demuestra cuán incapaces son de hacerlo para que aprendan a pedirle lo que Él exige, dependencia del Señor. Mis hermanos, ahí están esas 3 preguntas que hemos respondido esta mañana. Solo quiero mencionar esto para ver un poco el Evangelio. La carrera frustrante de Israel de obedecer a Dios se contrasta claramente con la vida de Jesús. Jesús, quien sí fue obediente y quien sí fue fiel. De esa manera dice la Biblia que Jesús llegó a ser el verdadero Israel. Él cumplió por Israel. Y por tanto dice la palabra que todo el que llega o es escogido por Cristo, ahora somos de su pueblo. Gálatas 3:29, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Tú y yo, si estamos en Cristo, pertenecemos a su pueblo. Por tanto, participamos de sus bendiciones, pero también participamos de sus requerimientos para nosotros. Amén. Déjeme hacer también 3 preguntas como aplicación. Primera pregunta: ¿cómo está tu relación con Dios? Para quienes estén aquí o estén viendo esta predicación y no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, pues yo debo decirles, no estás en una relación con Dios. Porque la única manera de entrar en relación con Dios es que tú y yo reconocemos que Cristo es su Hijo, es Salvador, es Redentor, y que tú y yo reconocemos que al igual que Israel estamos completamente perdidos, tratando de hacer muchas cosas para ganarnos el favor de Dios. Y que lo único que podemos hacer es recibir por gracia este regalo que Él nos da. Pero piensa cómo está tu relación con Dios. Y otra vez, no te estoy preguntando si viste el devocional esta semana o si viniste a la iglesia esta semana. Te estoy preguntando cómo está tu relación con Dios. ¿Tu vida está relacionándose con Dios? ¿Tu vida está en contacto con Dios en cada una de tus áreas? ¿O encuentras parte de tu vida que están en completa desconexión? Piensa en eso. Segunda pregunta: ¿cómo te consuela o te anima o te trae esperanza hoy saber que tú eres escogido o escogida por Dios? ¿Qué consuelo te trae eso? ¿Qué ánimo te trae eso? ¿Qué esperanza te trae eso? Y por último, ¿cómo estás experimentando la circuncisión del corazón? ¿Tú estás experimentando que Dios está circuncidando tu corazón, que está cambiando, que está transformando cosas en tu vida? Porque si tú no estás viendo eso, debes evaluar con seriedad y con detenimiento qué es lo que está pasando. Porque Dios es un Dios que está cambiando su pueblo, transformando su pueblo para que tú y yo seamos como Él, vivamos para Él. Así que si no estás notando nada de eso en tu vida,
si no estás viviendo que Dios está enfrentando con tu pecado, con tu necedad, algo está pasando. Algo está ocurriendo en tu corazón y Dios quiere que tú puedas venir a Él para que Él efectúe esa operación.